España lo que sí que tenemos es un mercado laboral absolutamente dualizado. Por una parte tenemos los contratos fijos que ya no se hacen, sino que vienen de antiguo, y en este momento pues la mayoría de los contratos, por encima del 90%, son contratos temporales. ¿Qué podríamos hacer? Pues a los que son contratos fijos, a lo mejor sacarles algunos de los privilegios, por llamarlo de alguna manera, y en cambio a los temporales nuevos incrementárselos. ¿Estarían dispuestos los trabajadores que tienen contrato fijo a aceptar estas nuevas condiciones en beneficio de los que tienen contratos temporales nuevos? Eso sería pues un experimento importante, un planteamiento importante, pero yo no creo de que los que tienen contrato fijo pudieran estar de acuerdo con esta propuesta. A partir de ahí, pues crearíamos un mercado laboral donde no hubiese esa diferencia entre indefinidos y temporales, y podríamos empezar de cero. Pero yo creo que esto es Alicia en el País de las Maravillas. Son las palabras de Juan Rosell, el presidente de la patronal, el presidente de la COE, hoy en una entrevista radiofónica. Ha planteado esta posibilidad, la de quitar privilegios. Luego analizaremos qué es lo que entiende por privilegios el presidente de la patronal a los contratos indefinidos, a los trabajadores indefinidos, para aportar más privilegios a los contratos temporales. Una cuestión, la de los contratos que tenemos en este país, la de esa dualidad del mercado laboral que tanto se critica, entre otros sitios, desde Bruselas, de la que queremos hablar hoy en esta primera parte de nuestra mesa de debate, en la que nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Roberto Blanco Valdés. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antía, buenas noches. Yasmina Shoki, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Julio Sequeiros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antía, buenas noches. Bueno, vivimos en Alicia en el País de las Maravillas. Empiezo por este lado de la mesa. Si planteamos esa posibilidad de eliminar privilegios, sabemos a cuáles se refiere Juan Rosell, a los contratos indefinidos. Sí, no lo sé, yo no creo que vivamos en el País de Alicia y las Maravillas, porque realmente la situación no está como para eso, pero yo sí creo que uno de los grandes problemas asociados a la crisis que tiene España, y que es un elemento diferencial con otros países, es la situación del mercado laboral. Por lo tanto, ojalá supiéramos cuál es la fórmula correcta para corregir ese elemento diferencial que está jugando muy en contra del funcionamiento del país y de nuestra economía en particular, y sobre todo de la economía de las familias, ¿no? Ojalá supiéramos cuál es la fórmula, pero merece la pena discutir cualquier posibilidad, porque en cuanto mejoremos la situación del mercado laboral, sin duda acompañará al funcionamiento de la economía y a la estabilidad del país de una manera determinante, ¿no? Uno de los problemas que presenta el mercado laboral español, y que es también un elemento diferencial con respecto a otros países, es la multitud de modelos contractuales. Yo creo que ha llegado a haber medio centenar. Más de 40, ha dicho Exacto, Rosell. ha llegado a haber cerca de los medio... que dice que se utilizan 4 o 5. Es evidente que hay que corregir, hay que introducir elementos correctores en el mercado laboral. Yo no sé si la fórmula que propone Rosell es una fórmula que podría funcionar o no. Puede sonar disparatada, pero creo que hay que escuchar tanto a los empresarios como a los sindicatos para tomar decisiones, porque es ineludible tomar decisiones en el mercado laboral. Roberto. Sí, bueno, yo creo que él ha estado muy desafortunado, entre otras cosas, en la utilización del término privilegio, ¿no? El privilegio dando a entender que un indefinido es un privilegiado. Claro, sobre todo porque el privilegio es una expresión, es un término, es un vocablo que hace referencia a una posición que se tiene, diríamos, más allá de lo que es razonable, ¿no? Esto es lo que es un privilegio, ¿no? En el antiguo régimen los nobles tenían privilegios porque tenían una situación que los distinguía del resto de los habitantes de un país, y esos privilegios excedían de lo que era razonable. Por ejemplo, no eran juzgados por los tribunales ordinarios sino por sus pares, etc., ¿no? En realidad, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de apuntar Miguel Ángel. Yo creo que hay muchos modelos de contrato, que esto es un disparate, que hay que simplificar el modelo de relaciones laborales, pero el concepto de partida de Rosell tiene diríamos, un vicio de origen. Es que en realidad en España no hay contratos fijos. O sea, vamos a ver si nos entendemos. Los únicos trabajadores fijos que hay en España somos los funcionarios, que somos los únicos a los que solo se nos puede echar del trabajo a través de un sistema que es la expulsión, diríamos, disciplinaria. El resto de los trabajadores
son más o menos fijos, pero no son fijos, es decir, son fijos en el sentido de que esto te puede costar más o menos dinero echarlos, pero en última instancia, si tú quieres echar a un trabajador, lo echas. Esto te obligan a readmitirlo y tú escoges entre readmitirlo o abonarle una indemnización que se ha ido reduciendo. Por lo tanto, fijos, en realidad, en el sentido estricto del término fijos, no somos nada más que los funcionarios, ¿no? Yo creo que hacia lo que deberíamos de caminar es hacia un mercado laboral en el que las personas tuvieran estabilidad laboral, porque la estabilidad laboral es un elemento absolutamente esencial para el planteamiento de la vida de una persona. Una persona no puede plantearse un programa de gastos, un programa de estabilidad familiar, etcétera, si no tiene una mínima estabilidad de trabajo. ¿Eso quiere decir que no haya que tocar nada en el mercado laboral? No, eso no quiere decir eso. Yo creo que efectivamente hay que introducir reformas que nos permitan simplificar el modelo de relaciones laborales, que permitan acabar con el escándalo de que la inmensa mayor parte de los trabajadores sean trabajadores eventuales, trabajadores no fijos, pero probablemente el modelo hacia el que tenemos que caminar no es un modelo en el que todo el mundo sea eventual, sino un modelo en el que se pongan las condiciones para que se garantice al mayor número de trabajadores posible la estabilidad laboral, porque insisto, la estabilidad laboral no es un privilegio, la estabilidad laboral es una parte fundamental de la vida de una persona. Es decir, si tú no tienes, insisto, nadie tiene estabilidad laboral fuera de los funcionarios. Es decir, los únicos individuos que tenemos estabilidad laboral absoluta somos los funcionarios, que solo podemos ser expulsados por causas disciplinarias tras un expediente disciplinario. Los demás no, pero hombre, entre esto que te puedan echar del trabajo con una indemnización en determinadas condiciones, o que tu inestabilidad laboral sea absoluta y vayas enganchando contratos de 3 meses o contratos de 6 meses, hay un abismo en el que yo creo que hay que buscar un punto medio razonable, ¿no? Claro, esto nos lleva a plantearnos la segunda parte, que han sido las reacciones. Los sindicatos han salido en tromba a decir que lo que se está planteando, lo que está planteando Rosell es un poco, Yasmina, la precarización del mercado de trabajo, que lo que están buscando, digamos, es que todo el sistema de trabajo, todo el sistema de contratación sea más en precario que el que tenemos ahora mismo o más ligado al contrato temporal que al indefinido. Bueno, Rosell ha vuelto a hacer una declaración bastante desafortunada en su conjunto. Es cierto que yo creo que nadie discute que el mercado laboral español, la legislación laboral española es obsoleta, tiene una tendencia proteccionista, que lo único que ha hecho es que sea inflexible, sobre todo en tiempos difíciles. Lo que pasa es que de la inflexibilidad a la absoluta impunidad que daría el cambio que pretende o que sugiere Rosell en las relaciones laborales, estableciendo una desigualdad de inicio, con lo cual vulneraría el principio de un contrato entre partes iguales, hay un abismo, ¿no? A nadie se le escapa que los empresarios, por regla general, han intentado vulnerar de cualquier manera posible la obligatoriedad o la imposición que había hasta hace poco de trasladar o de transformar los contratos temporales en indefinidos, que no fijos, como ha dicho muy bien. De hecho, perdona que te interrumpa, una de las últimas cosas también que se ha dicho es esa posibilidad de que el empresario unilateralmente pueda transformar un contrato indefinido en uno temporal. O sea, que sería justo al revés. Que sería además vulnerar los derechos, entre comillas, adquiridos, con una teoría que a nivel jurídico es discutible. Pero bueno, yo simplemente repasando un poco algunos contratos así, a voz de pronto, que puedo mencionar, está por ejemplo el contrato por obra, que se ha utilizado muchísimo, por ejemplo, en el sector de la construcción, un contrato por obra que permitía desde contratar a una persona por un día o unas horas hasta mantenerlo hasta un máximo de 3 años, creo recordar, hasta que obligatoriamente había que hacerlo indefinido, ¿no? Y esa persona estaba en nómina, pero se evitaba que en caso de que la empresa tuviera algún problema, tuviera que pagarle una indemnización. Era una forma para excusarse. Y la práctica de las empresas que hacían es pues, subcontratar con otras para mantener al mismo trabajador en precario con correlación de contratos en obra en diferentes empresas. Eso es una vulneración de los derechos de los trabajadores y de eso nos está hablando ahora, ¿no? Esa precariedad que siempre surge de la burla o de la vulneración de la legislación existente. En el caso del contrato por obra. Otra forma que también se solía vulnerar los derechos de los trabajadores es el tema de los becarios. O sea, se contrata a un recién licenciado o formado en la universidad o en FP como becario, en el que se le hace trabajar como un trabajador normal entre 8 o 10 horas y no se le paga, no se le abona, es más, ni siquiera se le da el dinero que necesita para desplazarse a su lugar de trabajo. Y sin embargo la empresa sí que cobra subvenciones o bonificaciones, ¿no? Y por último, ya, y no quiero extenderme mucho, lo que sugiere Rosell es un producto similar al que existe ahora mismo en Inglaterra, que es el llamado famoso contrato cero, que ha suscitado una enorme polémica
económica en Inglaterra que permite al trabajador estar contratado a plena disponibilidad del empresario. Es decir, si el empleador le precisa a este trabajador, con una llamada de teléfono le llama, le obliga a presentarse en el puesto de trabajo, a trabajar 1, 2, 3, 4, 6 o 12 horas. Y a lo mejor durante una semana o 2 semanas y después estar 3 o 4 meses sin trabajar y sin cobrar y sin cotizar, estando vinculado con un contrato a un empresario y sin tener opción de modificar sus condiciones. Claro, este contrato se había redactado inicialmente pensado como complemento pues, para los estudiantes universitarios, para la gente de, bueno, pues, no de la tercera edad, pero sí mayor, prejubilados, que tenían tiempo, querían tener unos ingresos, pero no querían dedicar todo el horario, toda la jornada a trabajar, ¿no? Y se vulneró para extenderlo a un número muy importante de desempleados o empleados de Inglaterra. Y eso es lo que conllevaría pues, la flexibilidad malentendida que está sugiriendo Rosell, por lo menos desde mi punto de vista. Julio. Bueno, vamos a ver. Yo no veo el tema como lo veis vosotros, ¿no? Yo creo que en la economía española hoy hay 3 grandes paquetes de problemas. Perdón. Uno de ellos son las cuentas del Estado. Otro gran paquete es el estado del sector financiero. Y el tercer gran paquete es el mercado de trabajo. O sea, yo soy partidario, vamos, siempre lo vi así, de que para empezar tenemos que cobrar menos para trabajar más gente. ¿Estamos? Yo creo, o sea, como ha planteado, digamos, hace unos días, ¿no?, el comisario europeo encargado de estos asuntos, que la clase política española que incurre en una responsabilidad histórica, si no reforma el mercado de trabajo para dar cabida a 4 millones de empleos e incluso con tasas de crecimiento enormemente reducidas, que es lo que vamos a tener desde aquí hasta el año 2020, más o menos. Ojalá me equivoque, pero los tiros van por ahí. Y a mí me parece que lo que hay que hacer es lo que dice Rosell, entre otras cosas, ¿no? Es decir, si no hacemos nada, dentro de unos años, de 3, 4 o 5 años, vamos a tener la inmensísima mayoría de los puestos de trabajo ocupados por temporales, con los privilegios que tienen los temporales hoy. Es decir, a mí me parece que sería una buena oportunidad, hombre, irnos hacia un contrato único, que puede ser, puede tener 3, 4, 5, 6 variantes, no las 50 que hay hoy, y que gran parte de los beneficios que hoy tienen los que tienen contrato permanente, que se rebajara eso y se incrementaran los beneficios sociales que tienen los que están contratados a término, vamos, que tienen contrato temporal. Es decir, ahí hay un problema muy serio. Es decir, lo que vamos a hacer los españoles con el mercado de trabajo, a mí me parece que es una responsabilidad gigantesca. Una cosa más, y hay que hacerlo en el bien entendido que en estos últimos 10 años, 15 años, se han incorporado al mercado mundial, compitiendo con nosotros, 2.000 millones de trabajadores, que es fundamentalmente toda la parte de China que está vinculada a la comercio internacional, China, India, Brasil, Rusia, y prácticamente tenemos ya 1.500 millones ahí. O sea, esto ha cambiado sustancialmente. Hemos perdido en lo que va de crisis desde el 2007 hasta ahora 4 millones de empleos, y nosotros necesitamos generar pues tranquilamente 3,5 millones fácilmente, porque el resto son emigrantes que después no se van a incorporar y tal. Y antes de que intervenga Roberto, Julio, me plantea otra pregunta. Buscar un contrato de este tipo, reducir esta cuarentena aproximadamente, claro, esta cuarentena aproximadamente de modalidades de contrato que tenemos ahora y quedarnos, como tú decías, en uno con varias variantes o en 4 o 5. ¿Provocaría la necesidad de contratar más puestos de trabajo? Como nos dicen desde determinados sectores, es que no hay capacidad para crear puestos de trabajo porque no hay trabajo que dar. Yo te digo una cosa, yo creo que lo que hay que hacer es prepararse para cuando esto empiece a remontar. Es decir, yo creo que si, mira, aunque pueda sonar duro, ahora las horas de trabajo es una mercancía como otra cualquiera. Y si el precio de una mercancía disminuye, aumenta la demanda de esa mercancía. Lamentablemente es así. O sea, las horas de trabajo son, hay un precio que, como
Estamos. Es decir, a mí me parece que lo que es, digamos, el controlar los salarios es un elemento básico para generar empleo. Flexibilizar las relaciones laborales es un elemento básico para crear empleo. En el bien entendido que nosotros no vamos a tener el mercado de trabajo que quisiéramos tener o que nos gustaría tener. Vamos a tener el que podemos tener con las restricciones que tenemos. Roberto. Es decir, un empresario, por ejemplo, tiene que poder, o sea, tiene que haber una parte de la fuerza de trabajo que tenga movilidad geográfica. Tiene que haber una parte importante que tenga movilidad funcional, movilidad de horarios. Es decir, todo esto es necesario. Y no se puede, no se puede, digamos, interrumpir de entrada, ¿no? Lo que pasa, Julio, que a lo mejor, es decir, el problema real está en conjugar eso, que seguramente mucho de eso es necesario, con lo que decía antes Roberto, de garantizar una mínima estabilidad en el empleo, porque es que si no hay estabilidad a la hora de trabajar, no hay posibilidades de desarrollarte como una persona, de formar una familia, tal, y eso... Mira, yo te digo una cosa, yo creo que la estabilidad en el puesto de trabajo también es un mito bastante europeo, ¿eh? En Estados Unidos prácticamente no la hay. Sí, porque no hay paro. Se busca, también se busca, es diferente. Julio, pero déjame, pero a eso iba justamente, es decir, que el problema de la flexibilidad, un mercado es flexible no solo cuando se puede despedir fácilmente, sino cuando se puede encontrar trabajo fácilmente, que es lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos el mercado es muy flexible porque la tasa de paro es del 6%, es decir, del 5%. Bueno, ahora un poco más, pero es decir, que habitualmente la tasa de paro está en el 5 o el 6%. Entonces, con esa tasa de paro, ¿qué ocurre? Que a ti te despiden y las posibilidades de encontrar trabajo casi inmediatamente son altísimas. Claro, plantear la flexibilidad, hablar solo de flexibilidad en un mercado laboral con 6 millones de personas sin empleo. Bien, admitamos que no son 6, que hay economía sumergida y que son unos pocos menos, que son 4 y pico. Claro, el problema es que el que pierde el trabajo sabe que las posibilidades que tiene de encontrar un nuevo trabajo son muy escasas, son muy pequeñas, son muy difíciles. Y claro, uno defiende el trabajo que tiene con uñas sin dientes. Por eso, siempre que se habla de flexibilidad, se habla de la flexibilidad desde el punto de vista del empleador. Pero no desde el punto de vista del empleado. Mire, es que el mercado español no es flexible. El mercado español es flexible en el despido. Es cierto que era rígido también en el despido, pero no ha de ser muy rígido cuando han perdido el trabajo 4 millones de personas en 6 años, ¿no? Pero sobre todo es muy poco flexible en la incorporación al mercado laboral. Es cierto que tenemos problemas específicos, hay una muy escasa movilidad espacial, la gente no se mueve como en Estados Unidos, por ejemplo, donde encuentras trabajo, pero claro, eso tiene también que ver con la estructura familiar, con la dificultad para el acceso a la vivienda, tiene que ver con otras... ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos una estructura familiar que dificulta el que la gente se mueva, pero facilita el que con una tasa de 6 millones, con 6 millones de parados, podamos seguir tirando, porque el que está parado, la pareja que está parada, pues unos gastos los paga el abuelo, los niños comen en casa del otro abuelo, la tía los va a buscar y no sé, quiere decir que no se puede plantear desde mi punto de vista, yo no soy un especialista en el mercado laboral, pero he reflexionado sobre esto como ciudadano durante mucho tiempo. No se puede plantear la flexibilización del mercado laboral solo desde la perspectiva del despido. Hay que plantearlo desde la perspectiva del despido y del acceso al mercado laboral. Porque, claro, si es muy fácil despedir y es muy difícil acceder al mercado laboral, claro, yo entiendo que los trabajadores y que los sindicatos digan ni hablar de flexibilidad, porque el que pierde el trabajo no lo vuelve a encontrar. No hay manera de encontrarlo. En esta situación, ¿cuánta gente conocemos que está temblando de perder su trabajo? Porque lo pierdes y no estoy hablando de trabajadores sin cualificación, estoy hablando de ingenieros, estoy hablando de arquitectos, estoy hablando de gente con alta cualificación profesional que se queda en paro y que no tiene trabajo después. Yasmina, luego voy contigo, Julio, pero Yasmina quería decir algo. Yo un poco comentando lo que estaba diciendo Julio, el tema de los salarios para reducir, la propuesta que hiciste tú, reducir los salarios para que se pudiera pagar más a empleados, el coste laboral de un trabajador no es solo el salario, es la cotización a la Seguridad Social. Y esta cotización a la Seguridad Social es muy alta en nuestro país. Otra opción es bajar las cotizaciones a la Seguridad Social y a lo mejor bajar un poco los salarios, y con esas dos parcelas reducidas de forma proporcional sí que se podrían pagar más salarios. Eso es uno de los mitos típicos, reducir los salarios. ¿Y qué pasa con la cotización de la Seguridad Social? ¿No es mejor que haya 4 millones más de trabajadores aunque coticen menos que haya 4 menos no cotizando nada? Eso es un problema social del que no se está hablando, porque es muy fácil hablar del recorte del salario. Cada vez que hay un problema en una empresa, el 10%. ¿Pero qué pasa con la cotización en la Seguridad Social y los demás impuestos que tienen que pagar los empresarios con relación de los trabajadores? En cuanto a la flexibilidad laboral,
A mí me hace mucha gracia. Tenemos un defecto estructural generalmente en las empresas, no digo en todas, pero hasta ahora el trabajador estaba atado físicamente al puesto de trabajo. Y hoy en día, con los medios de comunicación y la tecnología que existe, muchísimos trabajos se pueden desarrollar desde casa, el teletrabajo. Y no estoy hablando de trabajadores autónomos, ¿eh? La flexibilidad laboral también tiene que ir pensada en ese punto. Que también me hace pensar un poco en Alicia, en el País de las Maravillas. No, pero es que eso también permitiría reducir costes fijos de las empresas. Pero fijaros, y trasladar, es que se puede hacer flexibilidad de otra forma. A los trabajadores tú les ofreces estabilidad a cambio de reducción salarial, normalmente aceptan. Siempre. Normalmente aceptan. Es decir, cuando tú en una empresa planteas que hay problemas y que para aguantar hay que rebajar los salarios y el pacto es vamos a rebajar los salarios a cambio de mantener el empleo, los trabajadores aceptan el pacto. Pero el problema es esa incertidumbre de la que tú hablabas. Porque el gran problema es perder el empleo. Pero ¿cuántas veces puede reducir el salario? Es que eso es no, bueno, ya lo sé. Yo quería decir dos cosas. Vamos a ir avanzando, Julio. La primera es la siguiente. Cuando yo me refiero a que hay que rebajar los salarios, me refiero a lo que son los costes para el empresario de tener a una persona trabajando, que incluye lo que es el salario, cotizaciones de la seguridad social y otros costes que pueda haber, por ejemplo, un comedor, una guardería, es decir, todo eso va en la masa salarial. Y es lo que hay que rebajar. Otra cosa ya hay que discutir qué parte de eso se descarga sobre el trabajador y qué parte sobre el Estado y en las circunstancias en las que está el Estado hoy. Después lo que quiere decir que hay una cosa enormemente curiosa en el mercado español, y que quizás explique cómo la tasa de paro aquí es estructuralmente mucho más elevada que en cualquier otro país civilizado. Es decir, la cuestión es la siguiente. Aquí hay una legislación laboral que se hace fundamentalmente en la época de la dictadura, que hay un toma y daca, es decir, tú te quedas sin derechos sindicales y aparte yo voy a crear un mundo donde los derechos sindicales no los vas a necesitar. Que es el trabajo para toda la vida, te vas a quedar ahí con seguridad social, es decir, y van a crecer los salarios más o menos lo que va el IPC, es decir, un mundo, digamos, de protección al trabajo que era un elemento importante que tenía el franquismo, ¿no? Cuando es la transición, en el consenso de lo que fue la transición, la articulación del mercado de trabajo ni se tocó. Es decir, los sindicatos se incorporan al sistema democrático, todas las relaciones con las mismas relaciones laborales que habían sido diseñadas bajo el franquismo. Lo que ha pasado es que esto ha cambiado durante todo el tiempo y el primero en darse la gran bofetada contra la pared fue Felipe González, que se tuvo que comer 2 huelgas generales porque quería meter contratos, en España la expresión contrato basura se fabricó para definir los contratos que proponía Felipe González, que son parte de los temporales que tenemos hoy. Que era dejar todo eso como estaba y añadir una capa de contrataciones nuevas que no eran las permanentes que había antes. Es decir, a mí me da la sensación de que estamos en una ocasión de hacer la transición en el mercado de trabajo y hacerla, digamos, en el plan del siglo XXI, que muy probablemente lo que es el trabajo para toda la vida y la estabilidad laboral no se va a entender como se entiende hoy, bajo el punto de vista funcionarial. Estamos. Es decir, todo lo que es la legislación sobre el trabajo permanente está prácticamente hecha fotocopiando a los funcionarios. Estamos. Bueno, habla de transición, Julio, y me vais a permitir que vayamos avanzando y os planteo una cuestión para tratarla. Vamos a tener una pequeña pausa y lo vamos a tratar después, pero hablando de transición, las próximas elecciones generales se van a celebrar en el 2015, se cumplirán entonces 40 años de la muerte de Franco. Llevamos 40 años, vamos a llevar entonces 40 años desde la muerte del dictador, serán 40 años de dictadura más 40 desde esta etapa democrática, nos lo recordaban este fin de semana algunos analistas en La Voz de Galicia, hablando precisamente de esa situación en la que nos encontramos ahora mismo, a más allá de la crisis económica, esta especie de crisis institucional y de partidos
partidos, sobre todo de los dos grandes partidos. Hoy nos preguntamos si es momento de comenzar a pensar en regeneración o refundación de los partidos y de cómo quedarían las cosas si se celebrasen ahora unas elecciones y se cumpliesen los datos que nos dan las encuestas. ¿Serían capaces los grandes partidos de pactar? ¿Estarían obligados a entenderse porque los partidos que tienen menos votos o menos representación no están dispuestos a dar su apoyo sin más? ¿Qué ocurriría si hoy se celebrasen elecciones, se cumpliesen las encuestas y nos quedásemos con un Parlamento dividido más o menos así? Punto de inflexión en la política española. El caso Bárcenas toca al PP, mientras que la oposición del PSOE es duramente criticada y los ERES andaluces suman ya 130 imputados. Un PP y un PSOE en crisis que ya empiezan a echar cuentas. Las encuestas coinciden en que los dos partidos retrocederían. Más concretamente, los populares bajarían 48 escaños y los socialistas 8. Según la última encuesta de Sigma 2, Izquierda Unida progresaría hasta los 34 diputados y UPyD conseguiría 22 escaños. Las 54 sillas restantes del hemiciclo las ocuparían los demás grupos. Surge entonces el problema. El PP quedaría a 38 escaños de la mayoría absoluta, que no alcanzaría aunque contara con el apoyo de los 22 diputados de UPyD. Al PSOE más de lo mismo. No llegaría a los 176 escaños ni si consiguiese pactar una coalición con Izquierda Unida y UPyD. Una crisis política que, según los analistas, tendría dos posibles soluciones. La primera, que PP y PSOE sumasen sus escaños, igual que pasó en Grecia, destruyendo así las ideologías de izquierda y derecha. La segunda salida sería una refundación de los partidos, renovar las direcciones y dar paso a nuevas caras. Aunque muchos sostienen que esta remodelación estética debería implicar también cambios en el sistema electoral. Esta es la primera pregunta que os quiero plantear y luego os planteo otra que nos va a llevar al gato pardo. Pero bueno, ¿vosotros creéis que si se diesen las elecciones ahora, si se cumpliese esa estadística que le daría esa bajada al Partido Popular, también al Partido Socialista, pero un poquito menor, y los dejaría a los dos muy lejos de la mayoría absoluta, se podría llegar a una situación, Miguel Ángel, en la que Partido Popular y Partido Socialista llegasen a pactar la investidura de un presidente? Porque no les darían las cuentas con nadie para alcanzar la mayoría absoluta. Hombre, desde luego viendo cómo está ahora mismo la dialéctica de los partidos políticos y de los líderes que ahora mismo encabezan esos partidos, eso sí parece Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Ahora mismo. Ahora, también es cierto que no se me ocurren muchas situaciones tan excepcionales como la que estamos viviendo para hablar, por ejemplo, de soluciones como un gobierno de concentración. Hay experiencias más o menos recientes en Alemania de gobiernos de concentración que no han salido especialmente mal. Yo lo que sí creo es que caminamos más hacia... Es decir, es más real hablar de un mundo en el que los pactos de Estado sobre determinadas cosas sean más factibles, más posibles que ahora. Y más que refundación de los partidos, que también me parece una quimera, tal y como está la situación, sí creo que hace falta una seguramente profunda reforma de leyes como la financiación de los partidos, la ley electoral y tal. Es decir, esos retoques sí me parecen más posibles y caminar hacia pactos de Estado sobre grandes cuestiones en este país me parecen escenarios más reales que hablar de una refundación de los partidos, que sin duda es necesaria en ciertos aspectos, es decir, en cambiar caras, cambiar formas, cambiar tal, pero yo creo que caminamos más hacia esa segunda hipótesis. Bueno, me vais a permitir que nos vayamos al teléfono porque un artículo en este sentido lo firma hoy en La Voz de Galicia el analista electoral Jaime Miquel, que está con nosotros ya esta noche al otro lado del teléfono. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, y le planteo la misma pregunta que le he planteado a la mesa. ¿Es factible, usted ve como factible la posibilidad de que si se cumplen lo que nos están diciendo las encuestas, esa pérdida de votos, esa pérdida de escaño para los dos grandes partidos y aún así que se sigan manteniendo como las claves del sistema parlamentario que tenemos en la actualidad, se pueda llegar a dar un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista, como ha ocurrido entre los dos grandes partidos de otros países, como Grecia o como Italia, que son los que usted cita? Yo lo veo hecho, tal como está defragmentado el panorama, ¿no? Es decir, si tenemos al PP en el 31% y al PSOE en el 25%, el resto de los válidos los tiene alguien, los escaños son 138 a 102, para 34 Izquierda Unida y 22 UPyD. Nadie suma con nadie, ¿no? Es decir, tendrán que finalmente pactar el PSOE
PSOE y el PP para dar respuesta pues a la política unificada que marca la Unión Europea, ¿no?, de reducción del déficit. Claro, para pero gestionarlo finalmente tendrán que sumar los escaños. Pero esto a mí me plantea otra cuestión. En el momento actual, y antes nos decía nuestro compañero Miguel Ángel, que quizás no hay otro momento como este, o no ha habido otro momento como este, en el que hablar de pactos entre los grandes partidos, pero la situación o lo que vemos en el lenguaje diario entre estas dos formaciones indica prácticamente lo contrario. Pero si estudiamos los movimientos electorales, lo que se está produciendo, ¿no?, lo que se está produciendo es digamos, el desdoblamiento de la contienda electoral. Hay unos electores que están dispuestos a pagar y a sacrificarse con tal de resolver los problemas dentro del sistema euro y dentro de los compromisos de Maastricht y Lisboa, y hay otros electores que no. Entonces, la política se unificó. Para el ciudadano da lo mismo que gestione el PSOE que gestione el PP. La política va a ser la misma, ¿no? Para el ciudadano que permanece en el sistema. Enfrente se ha situado otro ciudadano que está engrosando la abstención, 8,5 millones desde el 2008. Y para este otro ciudadano... para el que se sitúa enfrente, ¿cuál sería la alternativa? Porque entiendo que la que le darían los dos grandes partidos, desde luego, seguiría, digamos, generando esa respuesta de abstención. Bueno, es que no hay más alternativa que una alternativa ciudadana enfrentada a todo el sistema de partidos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Grecia y es lo que ha pasado en Italia? El fenómeno es el mismo, son electores que no están dispuestos a que se aplique esa política que marcan los compromisos comunitarios, ¿no? Entonces, no piensa pagar la deuda. Y si nos echan del euro, que nos echen, y si todos la mitad de ricos, todos la mitad de ricos, ¿no? Entonces, se organizará, pues por ejemplo, la plataforma Stop Desahucios con Ada Colau, que es una líder ciudadana, en el momento en el que decidan converger y plantear una candidatura, pues aglutinarán ese voto también en España, ¿no? Aquí estamos un poco como si no pasara nada, ¿no? Cuando el bipartidismo ha perdido 11 millones de votos desde el año 2008, ¿no? Y bueno, como todavía no ha sucedido, como todavía no se han presentado a las elecciones, pues todavía no es actualidad y todavía no pasa nada, ¿no? Pero en términos electorales ya ha sucedido. Bueno, pues esa es la conclusión de ese análisis. Nosotros vamos a seguir debatiendo sobre esa cuestión, pero le agradecemos a Jaime Miquel que haya estado con nosotros aportándonos más detalles sobre ese punto de vista. Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Roberto, bueno, la verdad es que se plantean cuestiones que nos darían para bastante más tiempo del que tenemos, pero vamos a tratar de condensarlas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que esa alternativa podría ser viable a medio plazo? Bueno, yo creo que no es viable y además yo creo que no es necesaria. Vamos a ver, yo siento discrepar digo siento porque no está aquí y por tanto no podemos mantener un diálogo con él de Jaime, ¿no? Los analistas electorales, los analistas en encuestas saben que las encuestas hechas un mes antes de las elecciones tienen una fiabilidad relativa, ¿no? Es decir, los ciudadanos se plantean de verdad lo que van a votar cuando saben que van a votar, ¿no? Por tanto, es cierto que en estos momentos hay una desafección grandísima hacia los dos grandes partidos, pero no está escrito en ningún sitio que esa desafección se vaya a producir en todas las elecciones. No está escrito en ningún sitio que la situación económica no vaya a mejorar un poco de aquí a 2015. Falta mucho tiempo para 2015, cuando serán las elecciones, y por tanto no hay nada que indique necesariamente, no está escrito en ningún sitio que necesariamente el Partido Popular tenga que llevarse un revolcón monumental como el que indican hoy las encuestas. No está escrito en ningún sitio que el Partido Socialista no tenga tiempo de renovar su liderazgo y ofrecer un liderazgo. Por tanto, en primer lugar, yo creo que no es necesariamente así, o sea, no tiene por qué ocurrir así. Yo quería hacer tres reflexiones muy breves. La primera, la estabilidad ha sido un elemento fundamental para la construcción del sistema democrático español, y la estabilidad ha consistido básicamente en que ha habido dos grandes partidos sobre los que se ha montado el sistema. En primer momento fueron UCD y el Partido Socialista, y luego el Partido Popular y el Partido Socialista. Esto ha dado lugar a una estabilidad gubernamental que en España no hemos tenido nunca, ni en los dos grandes espacios democráticos, diríamos, durante el Sexenio y la Primera República, sin sufragio universal, que fue un auténtico disparate, y durante la Segunda República, que desde el punto de vista de la calidad democrática fue un disparate igual, ¿no?
y por lo tanto yo creo que el hecho de que haya dos grandes partidos que han hegemonizado el gobierno en el centro derecho, en el centro izquierda, ha sido un elemento que ha contribuido extraordinariamente a que España haya mejorado en economía, haya mejorado en reparto de la renta, haya mejorado en todos los niveles. Segundo cuestión, insisto que yo no estoy en absoluto convencido de que eso vaya a ocurrir así. Yo no creo, me cuesta trabajo pensar que UPyD vaya a sacar 22 escaños. Para sacar 22 escaños hay que tener bien repartidos en torno a 2 millones y pico de votos. 2 millones y algo, un poco. O sea, el Partido Comunista sacó 23 escaños en las elecciones del 79 y tenía 2.200.000 votos, me parece, o 2.100.000 votos, ¿no? No es fácil. ¿Por qué? Pues porque tú puedes tener 2 millones de votos, o puedes tener 1.600.000 votos y sacar 5 escaños, porque sacas muchos votos en muchos distritos en donde no obtienes traducción de votos a escaños. En España, la mayor parte de los distritos, 34 de los 50 distritos, no son proporcionales, de hecho. Es decir, funcionan como mayoritarios porque reparten 5 o menos de 5 escaños. Y con 5 o menos de 5 escaños de reparto, el sistema no funciona como proporcional. El primero saca 2 o 3 y el segundo saca 3 y el segundo saca 2. Mira, esto me viene muy bien, me encanta que nuestros invitados y nuestros tertulianos me ayuden a introducir temas, porque hoy hemos echado cuentas también para ver cómo quedaría el reparto, no con esta evaluación ni con estos datos de encuesta, sino con lo que tenemos ahora, con los votos que hubo en las últimas elecciones y cómo quedaría más o menos el reparto si en España no funcionase esa ley DONT, que es la imagen que estamos viendo ahora mismo. Y, por ejemplo, hablabas de Unión, Progreso y Democracia. Aún así, con los que tiene ahora tendría 17 escaños porque subiría a 12. La mayor pérdida, la de la primera fuerza, el Partido Popular, que perdería 28 y se quedaría pues, en los 158 que estamos viendo. ¿Con qué sistema? Con un sistema que fuese puramente proporcional. Claro, pero un sistema puramente proporcional solo... Y aquí entraríamos en otro debate, solo sería un sistema en el que hubiese un distrito único nacional y votásemos como en las europeas. Si no, ningún estudio de los que yo conozco, ninguna simulación. Hay un grupo matemático de la Universidad de Córdoba, que me parece que es de la Universidad de Córdoba, de Málaga, creo que es de Córdoba, que hizo un estudio simulando distintos sistemas electorales con tope y sin tope, con sistema DONT, mayores restos y menores restos. Y salvo que cambies el tamaño del distrito, salvo que hagas distritos autonómicos, y sobre todo, salvo que el distrito sea nacional, la diferencia de resultado es muy pequeña. O sea, varía. Claro, para el que tiene 2 y pasa a tener 4, pues es muchísimo, el doble, claro. Es evidente. Pero el que tiene 176 y pasa a tener... Claro, si pierdes la mayoría absoluta también la diferencia es muy sustancial. Pero quiero decir que las variaciones no son muy grandes, salvo, insisto, que cambiemos el tamaño del distrito y pasemos a un distrito único nacional o a distritos autonómicos. Solo así variaría sustancialmente. Una última reflexión. Venga. No es necesario tener 176 escaños para gobernar. O sea, UCD gobernó en la primera legislatura y en la segunda y no tenía 176 escaños, no tuvo nunca la mayoría absoluta garantizada. Iba pactando en función de las necesidades. Es decir, lo único que tienes es que ser capaz de configurar una mayoría de gobierno que tenga establemente más escaños que la mayoría estable de oposición. Esto es lo único que te exigen para gobernar, que fue lo que hizo Suárez. Suárez tenía una mayoría estable, es cierto, Suárez tenía 167, que está mucho más cerca de los 176 que los 138 que esas encuestas le atribuyen al PP. Pero es decir, que tú puedes gobernar sin tener... Yo creo que a día de hoy es inimaginable una hipótesis del Partido Socialista y del Partido Popular gobernando juntos. Vamos, le voy a preguntar a este lado de la mesa. Yasmina. Concuerdo totalmente con Roberto en que me parece bastante difícil que llegaran a gobernar conjuntamente. Pues bueno, volvemos a hablar otra vez de Alicia, el País de las Maravillas, ¿no? Que esta noche ha salido en muchas ocasiones. Lo que sí pienso es que 2 años desde el punto de vista de cualquier proceso electoral es mucho tiempo. Y más en un momento, es un mundo. Y sobre todo, digamos, en los últimos años en los que no hay una estabilidad económica, que la crisis cada 2 por 3 está sacando a la luz bueno, pues fracasos o evoluciones, que sube la prima de riesgo, que baja y ya temblamos todos, que estornuda la bolsa americana y nosotros ya no sabemos si vamos a cerrar el país porque ya nuestra bolsa se ha hundido definitivamente, y también, porque no, para la inestabilidad que están provocando pues la sucesión de las noticias, de los escándalos políticos que, bueno, que día tras día están sacando a la luz trapos sucios que no ayudan en nada, digamos, a mejorar la opinión que tenemos los ciudadanos. Y ahí aquí enlazo con el mayor problema que tienen ahora mismo los partidos políticos, que es la opinión y el crédito que tienen desde el punto de vista ciudadano. Es decir, estoy convencida que si ahora le preguntamos a todos los ciudadanos españoles, y yo creo que ninguno votaría a nadie, pero a ninguno.
Simplemente no votaría, o votaría en blanco. O votaría en blanco. Si tuviera que votar realmente, no por, digamos, con un concepto utilitarista o de estabilidad, simplemente realmente por lo que piensa, de cómo están los escándalos. La gente, Yasmina, no vota a favor de alguien, vota en No, contra de alguien. vota en contra o por una ideología, que como comentábamos, una ideología determinada que se mantiene a lo largo de los años, ¿no? Entonces, estamos viendo que lo que realmente se ha producido es un grave distanciamiento entre la ciudadanía y las propuestas, yo creo que cada vez más magras, aburridas y similares de los partidos políticos, que ya ni siquiera ideológicamente convencen, porque francamente yo siempre creí que había un porcentaje de ideología de izquierdas que veo que cada vez está menguando más, que UPyD no se plantea como una alternativa de centro, porque bueno, es más bien una reacción, lo que estábamos hablando, en contra de, pero no a favor, y que evidentemente las figuras que están liderando los partidos, como muy bien comentaba Miguel, pues tienen que plantearse muy seriamente renovar tanto los candidatos a la presidencia como los líderes en general de todos los partidos políticos. Julio. Bueno, vamos a ver. Sobre lo que decía Jaime, ¿no? en la entrevista, yo creo que gran parte de los tiros van a ir por ahí. Es decir, yo creo que muy probablemente, decir, bueno, por supuesto, faltan 2 años, ainda ten moito que chover, etc. Ahora, muy probablemente la contradicción principal, digamos, o el punto de confrontación deje de ser el eje izquierda-derecha para ser ajuste sí, ajuste no. Con lo cual, digamos, estaría todo el establishment político metido en el mismo lado y los antisistema de distintos colores, distintas opciones por otro. Y muy probablemente el tema vaya por ahí. Es decir, ¿por qué? Porque yo lo que estoy viendo, bueno, en estas encuestas, que es la del CIS, me parece Era la de Sigma 2. Es la de Sigma 2, ahora las del CIS van también por el mismo camino, ¿no? Es decir, que conforme la crisis se va avanzando, y se va solidificando, se va haciendo cada vez más dura, más evidente, afectando a más gente, lo que es el mapa político se está escorando hacia los extremos. Es decir, pierde el centro. Es decir, si antes tenemos una curva de Gauss enormemente puntiaguda, ahora tenemos una curva mucho más suave en donde el peso de los extremos es cada vez más. Es decir, Izquierda Unida, por ejemplo, está subiendo, UPyD yo no sé si está a la derecha del PP o no. Ahora, desde luego, surge un partido en el centro-derecha español que hace, en las últimas convocatorias tampoco tuvo mucho peso. Es decir, a mí me da la sensación de que se está fragmentando el esquema de partidos, y que esto, digamos, en principio puede ser enormemente complicado. Y después yo te lo digo, es decir, yo creo que uno de los síntomas de madurez que tiene un país y que España no cumple la condición es la de tener un gobierno, una coalición. Merkel se lo acaba de... Muy breve, que tenemos que hacer una pausa. Hace muy poquito tiempo, pero vamos, hace un par de días, la posibilidad de llegar a acuerdos con el SPD en el caso de que no fuera posible el Partido Liberal, ¿no? Sí, no, yo iba a añadir solo una cuestión brevísima. Yo creo que la comparación con Italia no sirve, porque el sistema de partidos de Italia no tiene nada que ver con el nuestro. Antes de la caída de la República, diríamos, no tiene nada que ver con el nuestro. En Italia, antes del año 86, 87, había gobiernos de los que se llamaba el pentapartito, gobernaban 5 partidos. Es decir, la democracia cristiana, que era el eje sobre el que se montaba el gobierno, fue perdiendo desde los primeros gobiernos de De Gasperi y después de la guerra, fue perdiendo papel, fue perdiendo hegemonía, hasta que tuvo que gobernar con 5 partidos, con los liberales, los republicanos, los socialdemócratas y los socialistas. Había gobiernos llamado el pentapartito. Al mismo tiempo había en la izquierda un partido comunista sobre el que había una especie de, lo llamaban la convención excludendo, una especie de convención de que no podía gobernar porque era un partido comunista, no podía gobernar. El sistema de partidos italiano no tiene nada que ver. Era una democracia consociativa, con un grado de corrupción institucional. Es decir, yo creo que no tiene nada que ver con el sistema de partidos español y yo creo que va a evolucionar el sistema de partidos español de manera distinta. Yo creo que sería bueno, y lo digo para que nuestros espectadores no se dejen engañar, sería bueno no dejarse llevar por lo que ocurre en las europeas, porque las europeas son unas elecciones, está estudiado, hay estudios que lo demuestran, son unas elecciones donde la gente vota
esto con la barriga, no con la cabeza. Es decir, votan a la contra. Es decir, seguro que en las europeas va a sacar un mal resultado el PP, seguro que va a sacar un mal resultado los socialistas, seguro que Izquierda Unida va a sacar mejor resultado. Es probable que se cuele algún antisistema de esos pequeños, incluso que saque algún diputado. Lo sacó en su día el que se vertía de Superman. Esto con unas aportaciones decisivas a la historia democrática. Es que yo con la barriga te dejaría hablar, pero con la cabeza te tengo que frenar porque tenemos que hacer un pequeño alto y volvemos enseguida, así que no se vayan.